tardes. Año del Bicentenario, 200 años de la independencia del Perú. Bienvenidos al primer Congreso Internacional Virtual de Comunicadores del Estado. Bienvenidos todos los participantes a este importante evento realizado por el Colegio de Periodistas del Perú con el auspicio de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes a esta tercera y última jornada de este importante evento para los comunicadores sociales y para los periodistas a nivel nacional e internacional. Bien, rápidamente doy el pase a la magíster Jenny Canales Peña, directora de la Escuela Profesional de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Magíster Jenny Canales, bienvenida a este importante evento, quien inaugurará la tercera jornada, dará la apertura a la tercera jornada de este importante evento. Muchísimas gracias, Aide. Buenas tardes. En nombre del rector de la universidad, Rafael Fernández Hart, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y a nombre de la misma Escuela de Periodismo de la misma universidad, agradezco muy satisfactoriamente al Colegio de Periodistas del Perú por habernos brindado la oportunidad de ser auspiciadores y de participar en este realmente maravilloso evento. He seguido con atención los días previos donde no solamente han existido experiencias, sino también algunos tipos de aportes teóricos de profesionales que se encargan de la comunicación, un aspecto tan difícil de entender, de comprender, de aceptar, de asumir dentro de las organizaciones, y este realmente es un gran espacio para poner sobre la bandeja la importancia de armar una estrategia, la importancia de entender lo que significa la comunicación para la organización y para la sociedad. Nuevamente agradezco al Colegio de Periodistas del Perú por esta maravillosa posibilidad. Estoy segura que no será la última, sino más bien el inicio de muchísimas otras actividades. Nada, gracias, Aide, y por favor continuamos. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña. Es un sábado en la tarde y realmente valoramos muchísimo su participación. Gracias. Muchísimas gracias, Jenny, y efectivamente ha sido una jornada importante para nosotros como Colegio de Periodistas del Perú y las enseñanzas que nos han venido transmitiendo todos nuestros expositores nacionales e internacionales. Bien, pasamos ya a la jornada del inicio ya del desarrollo de nuestro programa del día de hoy. Bien, vamos a explicar el desarrollo, cómo lo vamos a realizar. Vamos a tener 4 expositores el día de hoy, cada uno, con 40 minutos cada uno. Luego de cada exposición iniciaremos 4 preguntas como máximo, 1 minuto de intervención por cada participante. Luego empezaremos con la siguiente hasta terminar nuestras exposiciones del día de hoy y la clausura correspondiente. Bien, iniciaremos la primera exposición con el doctor José Manuel Lancha. Él es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 25 años en la industria publicitaria. Comenzó como planificador estratégico en Casadabel Pedreño, PRG. Más tarde en Vitruvio, Leo Burnett. Fue socio y director de Planificación Estratégica y posteriormente viceministro ejecutivo en Grey Madrid durante 10 años. Ha trabajado como planificador estratégico en marcas como el diario El País, Cadena Ser, Leue, Gas Natural, Tesoro Público, La Razón, Leroy Berlín, Indra, Ayuntamiento en Madrid, 3M, Universidad Europea de Madrid, Bodegas Marcas de Riscal, Alval, Laboratorio GSK, AMC, New Works y Leche Pascual, líder español en lácteos. Bien, actualmente desde el año 2015 es consultor asociado de la firma peruana Cambio y Gerencia Consultores, desarrollando numerosos trabajos de consultoría estratégica de marca,
reputación y comunicación para numerosas instituciones del sector público y privado del Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, Oficina de Normalización Previsional, Gobiernos Regionales y en España para el Corte Inglés Salarwat, Asociación Española de Anunciantes. Bien, de esta manera presentamos al doctor José Manuel Lancha, profesor de la Universidad Internacional de Rioja y experto en marca y reputación corporativa e institucional con el tema comunicación política, imagen y reputación en las instituciones públicas. Doctor José, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar en esta reunión y un honor haber sido convocado e invitado por el Colegio de Periodistas, distinción que agradezco sinceramente y además que aprovecho la ocasión para felicitar al colegio por esta clase de iniciativas. Soy muy consciente del mucho trabajo que comporta poner en pie una convocatoria de estas características. Son muchas horas de trabajo de mucha gente, sé que es muy duro, pero que esto dice mucho también de lo que es un colegio profesional. Así que felicidades al colegio y agradecimiento por haberme llamado. El motivo de mi intervención está recogido en el título Comunicación política, imagen y reputación en las instituciones públicas. Voy a intentar por todos los medios ceñirme al tiempo adjudicado por la organización, que yo creí que eran 50 minutos, no 40. Voy a intentarlo de todos modos. Quiero desarrollar esta presentación en 4 secciones. Que son las que ven en la pantalla. En primer lugar, quiero hablar de imagen y reputación. Sé que todos los que me están escuchando son personas con una orientación eminentemente práctica. Yo he huido de cualquier planteamiento. Esto no es una universidad. He huido de cualquier planteamiento teórico. Pero imagen y reputación son 2 palabras que tienen mucho uso en el lenguaje común. Y aquí las vamos a usar en un lenguaje técnico, profesional. Y me parece imprescindible acotar el perímetro semántico de cada una de ellas para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de reputación y de imagen y de qué no. Será un breve repaso conceptual. En segundo lugar, me parece obligatorio, aunque no por conocido podemos obviar el hecho de que las instituciones públicas se sitúan hoy día en un contexto que hace aún más difícil su trabajo, ¿no? Que es el contexto de la crisis de confianza generalizada en todos los países del mundo, ¿no? Parece como si la ciudadanía hubiera dado la espalda a la institucionalidad y esto complica aún más la vida de un comunicador del Estado, ¿no? Quería ver, en tercer lugar, qué podemos aprender de lo que han hecho otros. El sector privado ha manejado muy bien la comunicación con orientación reputacional. Creo que hay cosas que se pueden aprender de esto y propongo tomar nota de algunas de las cosas que han hecho bien. Y por último, y con una orientación radicalmente práctica, ¿cómo podríamos hacer que nuestra comunicación estuviese más orientada o más decididamente encaminada a obtener algún rédito reputacional? Hay veces que la comunicación simplemente ocurre, pasa y como si no hubiera pasado nada. ¿Qué podemos hacer para que esa actividad de comunicación deje un residuo reputacional y ayude a una recuperación de la reputación de nuestras instituciones? Bien, imagen y reputación, el valor de los intangibles. Los intangibles son numerosísimos, son toda clase de bienes y derechos de las empresas que no tienen soporte material, pero que forman parte o son a veces incluso decisivos en el desarrollo de los negocios. He puesto aquí unos cuantos. Nosotros esta tarde vamos a hablar únicamente de imagen y reputación, sobre todo para definir muy bien la reputación y diferenciarla de la imagen. Son conceptos que a veces en el lenguaje común se utilizan sorprendentemente como sinónimos cuando en el lenguaje profesional o científico o nuestro sí tienen que ver, pero no son en absoluto sinónimos, todo lo contrario, tampoco son antónimos. La imagen se basa en percepciones. La imagen es una anticipación de una realidad que no conocemos y como no la conocemos, lo único que tenemos de esa realidad son suposiciones, percepciones. Es el mundo de yo creo que este político es no sé qué, yo creo que este banco es no sé cuál.
La reputación no se basa en esas percepciones, se basa en la constatación del comportamiento. Uno no habla de la imagen que tiene de su médico al que va yendo desde hace 15 años. A uno ya le consta que ese médico es un buen científico y una buena persona. Por lo tanto, ya hablaríamos de que este doctor tiene una excelente reputación. Me consta que es un hombre sin tacha, ¿no? La imagen es el resultado de la comunicación, de lo que se dice, mientras que la reputación es el resultado del comportamiento, de lo que se hace, La imagen consiste en parecer bueno y la reputación consiste en serlo. No me resisto a decir aquí algo que voy a decir más adelante también. Es que frecuentemente cuando doy este tipo de charlas hay veces que me dicen, bueno, entonces lo importante es la reputación y no la imagen, ¿no? Pues no. Son importantes las dos cosas. Es más, son imprescindibles las dos cosas. Es importante ser bueno y es importante parecerlo. Y en el caso de las empresas y las organizaciones, más aún por razones que vamos a ver enseguida. La imagen se consigue hablando bien de uno mismo. Cuando las empresas hacen su publicidad, todas hablan bien de ellas mismas y consiguen construir una imagen atractiva. La reputación se consigue cuando son los demás los que te conocen, los que hablan bien de ti. La imagen se genera con rapidez. Imaginemos ahora una nueva franquicia de cualquier marca que llega al Perú con un montón de dinero en los bolsillos, hace una campaña multicanal, multimedia, multitodo, y en 6 semanas la marca está por todos los rincones del país y todo el mundo la conoce y resulta atractiva. Eso es una campaña de imagen y eso se puede hacer con dinero en muy poco tiempo. La reputación no es así. Para tener reputación hay que tener pasado. Si quieres tener buena reputación, un pasado de buena conducta. Y si te has portado mal, pues tendrás una mala reputación, porque esto funciona exactamente igual para la buena y para la mala. Es fundamental que esto lo tengan muy claro. La reputación es el resultado del comportamiento. Bien. Hay veces que piensan, cuando he dado alguna de estas charlas, sobre todo en presentaciones a clientes potenciales, que he notado un cierto retintín como diciendo es que esto de la reputación y de la imagen, estos son inventos de los consultores para facturar. No es verdad, estos no son inventos de los consultores. El principal efecto de la imagen es la atracción. Y la imagen genera curiosidad y facilita la aproximación al objeto. Esto no es un invento artificial de los consultores, esto tiene profundas raíces antropológicas y responde al principio de presunción de consistencia, que dice que lo que parece bueno debe ser bueno. Si uno tiene que ir al mercado a comprar manzanas, lo más seguro es que se lleve una o unas como la que estoy poniendo aquí en la foto. Una manzana con la piel mate, con la piel abollada o con manchas, pues hombre, a lo mejor resulta que está estupenda, pero tiene pocas posibilidades de que una mano compradora con prisa se la lleve del lineal, ¿no? Esto ocurre incluso en el comportamiento de los animales, ¿no? Los animales es algo instintivo, ¿no? El rechazar las cosas que no tienen buen aspecto, porque en definitiva piensas que hay una correspondencia entre la realidad de la cosa y su apariencia, lo que es el principio de presunción de consistencia. Y esto rige un montón de cosas en la vida, no solo el hecho de ir a la compra a por una manzana, un montón de cosas del comportamiento diario. El principal efecto de la reputación no es la atracción, es la confianza. Y se basa también en algo profundamente antropológico. La reputación opera dando al otro la seguridad de que su buen comportamiento pasado se va a repetir hoy, en el presente y en el futuro. Es como ver las fases de la luna. Podemos tener todos la seguridad que el ciclo lunar el mes que viene va a ser igual que el del mes pasado. Bueno, pues es algo parecido a eso y se basa en el principio de presunción de continuidad, que dice que lo que siempre ha sido así, seguirá siendo así. El principio de atracción, el principio de presunción de consistencia, el de presunción de continuidad, no es que rijan el comportamiento de las empresas, rigen el comportamiento de los humanos. No hay nada que más aterre a un humano que equivocarse de una decisión. Y cuando vas a tomar una decisión, tratas al máximo de asegurar su éxito. Y una manera de asegurar el éxito es optar por aquello que en función de la decisión que tú vas a tomar, en el ámbito en el que vas a decidir, ha mostrado un comportamiento histórico bueno. De modo que, por este principio de presunción de continuidad, tú contratas a un candidato a tu empresa del que has constatado y contrastado previamente su comportamiento en las 3 empresas anteriores.
Te haces socio de un amigo del que tienes constancia de su buen comportamiento. Inviertes tus ahorros en un banco que sabes que en toda su historia no ha hecho ninguna trampa, ni ninguna malversación, ni ninguna quiebra. El miedo al error dirige las decisiones. Y cuando algo ha estado funcionando bien históricamente, te da la confianza de que siga funcionando bien en el futuro. Y ese es el efecto de la reputación. Cuando uno elige un médico reputado, porque deduce que de su buen comportamiento pasado puede inferir que el comportamiento que va a tener con él va a ser el correcto. No hay dilema, es que se necesitan las dos cosas, la imagen para atraer clientes y la reputación para retenerlos. Muchos negocios tienen un verdadero sumidero de recursos por el abandono de los clientes, porque gastan más dinero en captar nuevos clientes que en retener los que ya tienen. De modo que la reputación tiene una traslación económica, por ejemplo, en el ámbito de la telefonía, que hay una rotación de clientes exagerada, tendría una aplicación extraordinaria el practicar políticas corporativas de reputación comercial. Pero bueno, esto sería otra conferencia. No hay dilema, necesitamos las dos cosas. Es cierto que en el ámbito del que estamos hablando, en la administración del Estado, la atracción de clientes, todos los servicios públicos se prestan en régimen de monopolio. Por lo tanto, es un sector en el que no operan las fuerzas del mercado y de la competencia. Bueno, de modo que el asunto de la imagen ni lo voy a tratar aquí porque sería para otro momento, ¿no? Pero el de la reputación considero que es absolutamente crítico. Aquí les muestro una definición académica perfecta de reputación, que es de mi ex socio y buen amigo, admirado profesor Villafañe. Dice el profesor Villafañe que la reputación, lean atentamente esta definición porque tiene el germen de toda la gestión reputacional. Es el reconocimiento del buen comportamiento de la organización por parte de sus grupos de interés, en función del cumplimiento de sus compromisos y de la satisfacción de sus expectativas. Leamos esto detenidamente porque muchas veces me dicen, la reputación es el buen comportamiento. No es el buen comportamiento. Es el reconocimiento del buen comportamiento. Es decir, primero tiene que haber un buen comportamiento y segundo, alguien fuera que lo reconozca. Y para que lo reconozca, hace falta que lo conozca. Por lo tanto, ese buen comportamiento tiene que ser comunicado a quien lo debe reconocer. Esto es para empezar. La comunicación no hace reputación, pero no se puede ser reputado sin comunicación. Creo que esto lo captan y lo entienden inmediatamente. Entonces, ¿cómo va esto de la reputación? Bueno, pues la organización tiene que mostrar un buen desempeño. ¿En qué? Pues tiene que cumplir compromisos ante sus grupos de interés y satisfacer sus expectativas. Las organizaciones están inmersas en un océano de stakeholders. Son, digamos, por quitar el símil oceánico, son como un poliedro. Delante de cada cara del poliedro hay un stakeholder. Y cada stakeholder tiene sus propias expectativas. Los empleados tienen unas expectativas de la organización, los clientes tienen otras, el regulador tiene otras, los accionistas tienen otras, los medios de comunicación tienen otras, pero todos tienen las suyas. La inteligencia está en saber qué esperan de nosotros cada uno de ellos, formular compromisos de desempeño acordes con esas prioridades y cumplirlos, satisfaciendo sus expectativas. Esa es la forma de conseguir el reconocimiento reputacional. Todos ellos sabrán que somos una empresa seria, previsible, que contrae compromisos y los cumple. En definitiva, hay una frase atribuida a John Davison Rockefeller, que fue el fundador de la dinastía Rockefeller, fundador de la Standard Oil, en fin, un personaje de cuidado. Se atribuye la frase de la reputación consiste en hacer las cosas bien y que se sepa. Bueno, grábense esa frase porque es la versión quintaesenciada de esta definición académica de Justo Villafañe, que es perfecta en su completud, pero la otra es perfecta en su concisión. Hacer las cosas bien y ser reconocidos por ello. Si tú haces las cosas bien, pero no consigues que esto se te reconozca, eso no genera valor. Eso es mera gestión. Las empresas y los intangibles. ¿Por qué las empresas se han interesado tanto en la gestión de los intangibles? Sobre todo a partir del año 82, cuando la revista Fortune publica el primer ranking de las 500 empresas más admiradas. Pues porque hay una parte importantísima del valor de las empresas que reside en activos intangibles.
En el caso de las marcas, la marca es el primero de los activos intangibles en desarrollar una extraordinaria metodología. La Escuela Americana de Marketing y en todo el mundo se hace ya un manejo de las marcas de primera clase, ¿no? La reputación corporativa desde tiempos más recientes son hoy día prioridades en la gestión de todas las empresas mercantiles, de todas. El ranking de Fortune puso sobre la mesa una evidencia que las empresas no esperaban, y es que creaba una nueva racionalidad. La racionalidad del liderazgo empresarial previa era la racionalidad de las magnitudes, pero ahí había empresas admiradas que no eran las más grandes, y había ahí factores que entraban en el juego de la valoración de la empresa que eran aspectos intangibles de la ética de la empresa, de su calidad comercial, de las relaciones con los empleados, etcétera, etcétera. He traído, me he bajado de internet una sesión del IBEX 35, es el índice de la Bolsa de Madrid. He elegido un día prepandémico porque la pandemia ha alterado todo esto una verdadera barbaridad. Y entonces en esta fecha, el 27 de febrero, aún estaba la bolsa sufriendo los efectos de la pandemia porque todavía no se había tocado, todavía no se había producido este efecto en la economía. Aquí he comparado la capitalización bursátil, es decir, lo que se paga en la bolsa por las acciones, contra el valor en libros, el patrimonio neto. Bueno, hay una empresa española que quizás no se conoce, es Inditex, es la holding de Zara, que Zara sí se conoce. Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, todo esto, el emporio empresarial de Amancio Ortega. Esta compañía tiene una capitalización, un patrimonio neto, un valor en libros de 14.600 millones de euros y vale en bolsa 88.000, más de 6 veces más. El caso más escandaloso es esta empresa Amadeus, es una empresa de tecnología, es una empresa de capital parcialmente español, radicada en Madrid y que hace toda la operativa de reservas de avión, de ticketing, de pasajes, reservas de tren, de hoteles, todo soporte tecnológico del software de reservas y del turismo, ¿no? Bueno, pues esta empresa tiene un valor en libros de 3.192 ese día, 3.192, y valía ese día, si lo hubiéramos querido comprar en bolsa ese día, hubiéramos tenido que soltar 26.000 millones, más de 8 veces su valor en libros. Celebro haber elegido esto porque si esto lo elegimos hoy, Amadeus, imagínense ustedes esto como está hoy, después de la crisis del sector aéreo, ¿no? Nada que ver, pero yo creo que en la época de la pandemia será interesante para buscar ejemplos para otras cosas, no para lo que hoy quiero celebrar. Fíjense bien una cosa, los accionistas son solo unos stakeholders, porque aquí están viendo, no se les habrá pasado desapercibido, que el Banco Santander tiene una capitalización de 110.000 millones, 110.000, yo creo que es de la Bolsa de Madrid, la empresa con mayor patrimonio neto, mayor book value, y se vende por la mitad. ¿Quiere decir esto que el Santander es una empresa con mala reputación? En absoluto. Fíjense, he dicho antes que la empresa es un poliedro y cada faceta del poliedro mira a un stakeholder, ¿no? Aquí estamos tomando solo una faceta, solo una, que es el stakeholder accionistas. Pero esto es un mecanismo reputacional. ¿Por qué vale tanto la acción de Inditex y de Amadeus? Por su reputación como acciones, como valores en el mercado de valores. Amadeus y más aún Inditex, desde el primer día de su salida a bolsa han estado dando recurrentemente unos dividendos excelentes. La gente va a la bolsa a ganar dinero y la bolsa lo único que mide no es reputación, mide expectativas de beneficio. Pero el factor reputacional de llevar toda la vida dando buenos beneficios te convierte en una empresa reputada para el inversor que busca un beneficio sin riesgos o con bajos riesgos. O sea que esto en definitiva es un mecanismo reputacional. Si Inditex viene 20 y tantos años dando estos beneficios, los va a dar este año y los dará el que viene. ¿De qué variables depende la reputación? Porque esto es mucho más complejo de gestionar que la imagen, esto ya lo adelanto. Depende de 6 variables. No hay un gran consenso profesional a este respecto. Resultados económicos, en primer lugar. No es dable una empresa reputada que esté dando pérdidas. Uno no puede concebir que una empresa reputada dé pérdidas. Si da pérdidas, pierde su reputación. La primera obligación de la empresa es no dar pérdidas. En segundo lugar, la reputación comercial, lo que vende, el precio al que lo vende, cómo lo vende, la ética de la venta, el cuidado del cliente. Todo eso se llama reputación comercial. Antes se llamaba calidad de la oferta comercial.
Cultura corporativa y calidad laboral, el stakeholder interno, los empleados. Cuarta variable, ética, responsabilidad y gobierno corporativo. Quinta, internacionalización, es más reputado, te da más reputación triunfar en tu país y fuera de tu país que si solo lo has conseguido en tu país de origen, ¿no? Y por último, la innovación. Es decir, fíjense lo que representa la gestión reputacional en una empresa. Si una empresa da buenos resultados económicos, tiene buena reputación comercial, tiene un clima laboral excelente, es ética, responsable y tiene buena gobernanza, triunfa en el extranjero y es innovadora, ¿le falta algo por mejorar? La gestión de la reputación aboca a la excelencia. A diferencia de la imagen, porque la imagen está básicamente residenciada en la marca y rige la relación con el stakeholder clientes. No necesariamente de eso se benefician los demás stakeholders. Segunda parte, las instituciones públicas, una crisis de confianza. Los estudios que hay al respecto son directamente aterradores. No quería empezar aterrándoles con los estudios de su país, por eso empiezo aterrándoles con los estudios en el mío. Este es un viejo no, creo que debe tener como 4 años máximo. Un estudio de metroscopia que publicó el diario El País. Aquí se hace un listado de todos los, representantes de la institucionalidad en España y luego la gráfica representa un esquema de aprueba-desaprueba. Porcentaje de personas que aprueban, porcentaje de encuestados que aprueban esa institución frente al porcentaje que lo desaprueba. Y lo que se representa es el saldo, aprueba-desaprueba. Bien. Los médicos de la sanidad pública son el estamento institucional más valorado con un 84 de saldo neto. Y, como en el Perú, como en tantos lugares, los políticos son los peor valorados con un saldo neto de menos 62. Lo aterrador de esto es que las instituciones básicas de la democracia, políticos, partidos políticos, sindicatos, gobierno del Estado, parlamento, comunidades autónomas, las regiones de Perú, están todas en saldo neto negativo, todas. Instituciones como los obispos tienen un saldo neto negativo de 48. Así sucesivamente. En este momento yo creo que después de la pandemia los médicos de la sanidad pública tendrían un saldo neto positivo de 100, no me cabe ninguna duda. Pero todos estos datos se han cambiado peor. Tengo datos mucho más recientes que son del Eurobarómetro de la ola de invierno 2021, los datos de España. Desconfianza. ¿Cuántos encuestados en España desconfían de los partidos políticos? El 90%. Del Congreso de los Diputados, el 76%. Solo 1 de cada 4 españoles confía en el Congreso de los Diputados. En el Gobierno de España, 74%. En la Unión Europea, el 52%. Es decir, se confía más en la Unión Europea que en el sistema judicial y que en la administración pública. En fin, es para echarse a temblar. Es un desgarro total entre la institucionalidad democrática y la ciudadanía. Y en el Perú, me he ido a buscar unos datos del barómetro del reporte global de competitividad del World Economic Forum, del Foro de Davos. Esto es un informe de competitividad, pero me parecía que había ahí algunos indicadores que tenían una lectura desde el punto de vista de la confianza institucional, ¿no? Se rankean 141 países en el 18 y 140 en el 19. Perú ocupa en el 18 la posición 63 de 140 y 65 de 141. Alguien podría decir, bueno, estamos por encima de la mitad de la tabla. Ya, pero bueno, hay muchos países de esa segunda mitad de la tabla con los que Perú no debe sentirse, no debería querer compararse en absoluto, ¿no? En el 2019 desaparece la seguridad, está desagregada en otras variables, en otros indicadores. En 2018 ocupaba Perú la posición 120. En independencia del Poder Judicial pasa de 103 a 122, baja pues 19 puntos. En eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias baja del 129 al 134. En crimen organizado de 131 baja a 134 y confianza en la policía de 129 a 131. A mí esto me llama la atención porque en España, en la gráfica que les acabo de enseñar, la policía está en sexto lugar con un más 67 y la Guardia Civil con un más 66. En fin, en Perú y en el mundo.
estos datos del mundo son también bastante preocupantes, pero podemos extraer interesantes conclusiones. Este es el estudio, el barómetro de Edelman, el Trust Barometer, el barómetro de confianza. Esto es una serie histórica de 2009 a 2014, donde hay una brecha estructural todos los años. Bueno, para los que no conozcan el barómetro de Edelman, es un estudio internacional que se hace en 27 países. Se entrevista a una muestra por cada país dividida en públicos informados y públicos comunes, o sea, lo que llaman mass population. Esto es interesante porque luego me detendré un momento sobre este asunto. Y estos públicos se pronuncian sobre 4 estamentos, que son government, que es sector público, empresas privadas, medios de comunicación y ONGs. Aquí estamos comparando sector público y privado, básicamente. Y el sector público está constantemente por encima del sector privado. Es decir, tiene lógica que la gente confíe más en una empresa, que todos sabemos a lo que van las empresas, ¿no?, que en sus instituciones públicas, que son las que le proveen de los servicios esenciales para la vida de los ciudadanos, la seguridad, la educación, la sanidad, el transporte, el desarrollo. ¿Tiene alguna lógica esta gráfica? La respuesta a esto es que el sector público es menos reputado, lo hace peor que el privado. Desde luego, yo eso no me lo creo. He extendido es la gráfica hasta el último informe Edelman, el último barómetro, y bueno, seguimos en las mismas, un 58% de confianza en el sector privado versus el 49% en el público. El gap se ha reducido un poco, pero bueno, sigue siendo casi 10 puntos, que es un gap importante, ¿no? Bien, ¿qué podemos aprender de lo que han hecho otros? Pues vamos a ver qué podemos aprender. Voy a intentar ver si podemos trasladar la doctrina reputacional tal como se ha enunciado y tal como se ejecuta en el ámbito privado al sector público. En las empresas hay 4 grupos de stakeholders, 4 grupos, luego stakeholders hay una gran diversidad, pero que todos se ubican en alguno de estos 4 grupos. O sea, todas las empresas tienen un dueño, todas las empresas tienen clientes, más les vale tener clientes, todas las empresas tienen empleados y todas las empresas operan en el seno de una sociedad con la que interactúan y que les observa y les valora. En el Estado, yo creo que ocurre exactamente lo mismo, las instituciones del Estado. Aquí no hay un propietario, pero hay un jefe, hay un superior. Es decir, una dirección, una fundación pública o una dirección general depende de un ministerio, en definitiva dependerá de la presidencia del Consejo de Ministros o de quien sea, pero tiene una jerarquía de autoridad. Las instituciones públicas no tienen clientes, pero tienen ciudadanos. Tienen empleados y están igualmente inmersas en una sociedad. Hemos visto antes las 6 variables primarias de la reputación de las empresas. Bueno, pues hay un árbol de 5 variables primarias totalmente correlativas. Aquí hablamos de resultados económicos, bueno, pues aquí no, hablamos de resultados de gestión, de los que se rinde cuentas con tanta severidad como de los resultados económicos en las empresas. Aquí no hablamos de reputación comercial, pero sí hablamos de calidad de servicio. Y aquí hablamos igualmente de cultura corporativa y calidad laboral. Aquí no hay ética, RSE y gobierno, hay calidad ética del equipo directivo. No, aquí la internacionalización no aplica y la innovación la hemos traducido en mejora de procesos. De modo que tanto la estructura de stakeholders del sector privado como el árbol de variables primarias de reputación tienen sus equivalentes directos en el sector público. Podríamos aplicar exactamente los mismos patrones de estrategia y metodología de trabajo reputacional en el sector público, exactamente igual y con los mismos resultados. El paradigma de la ya no es tan nueva, ¿no? La nueva gestión pública incorporaba, a mi juicio, 2 cosas importantísimas del sector privado. En primer lugar, el concepto de ciudadano como cliente, que esto es una revolución cultural en la administración pública en todas partes. Es decir, esta sensación de que cuando viene un ciudadano a tu ventanilla, a tu mesa, ese señor que viene no es un inferior a ti, sino que es quien te paga, que es tu cliente. A mí eso me parece una verdadera revolución. Y esto es una transformación cultural que se ha de operar y se ha de accionar desde la comunicación. Esto me parece importantísimo. En segundo lugar, la incorporación de los intangibles a la gestión institucional. La evidencia de que la reputación de las instituciones es una fuente de valor social. ¿Por qué
¿Por qué el sector público ha vivido ajeno a esto? Yo creo que hay 3 causas por las cuales el sector público no ha mirado en esta dirección. En primer lugar, el sector público es un poco rehén del cortoplacismo impuesto por el ciclo electoral. Esto no anima. La gestión reputacional es una gestión de largo aliento, ¿eh? Es una carrera de corredores de fondo. No es que empiece a dar resultado a los 10 años, es que requiere mucha continuidad. Da resultados, no digo inmediatos, pero al año o 2 años ya empiezas a recoger frutos. Pero el ciclo electoral impone desafortunadamente y no necesariamente unas reglas de juego del cortoplacismo. Por otro lado, la ausencia de las fuerzas del mercado y de la competencia, los servicios públicos se prestan en régimen de monopolio. No hace falta hacer nada para que te vengan los ciudadanos a pedirte no se van a ir a otro lado. Con lo cual, el primer punto es que esto no lo facilita. Y el segundo punto, la ausencia de fuerzas del mercado, que hace que en el mundo privado a menudo se han puesto las pilas, pero a base de bien. Cualquier oportunidad de diferenciación competitiva se abraza con una fuerza tremenda, y la doctrina reputacional se ha abrazado y se ha aplicado en la inmensa mayoría de las grandes empresas del mundo. En tercer lugar, y esto es una consecuencia de lo anterior, pues no hay experiencia ni conocimiento del manejo de la gestión reputacional. El paradigma de la nueva gestión pública deja claramente establecido que la reputación aumenta el valor social de las empresas. Hay 3 hechos esenciales junto a todo esto que estamos comentando. En primer lugar, la comunicación es clave. La confianza en las instituciones crece por parte del público informado. Antes he advertido cuando hablaba del barómetro de Edelman. Mire esta transparencia tan explicativa. La primera fila es la valoración, o sea, el porcentaje de públicos que en cada caso manifiestan su confianza en las instituciones, ONGs, empresas, sector público y medios. Esto corresponde al público informado, es la puntita de esta pirámide. Y esta valoración corresponde a la mass population, gente común. El público informado es gente con estudios, con un cierto nivel de renta, lectores habituales de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Tiene unos requisitos de captación bastante estrictos. La diferencia es que es abrumadora, es que son 14 puntos. Para los públicos informados, luego las líneas de corte son neutral entre 50 y 60% de confianza. Por encima del 60% se considera confianza y por debajo del 50% se considera desconfianza. En los públicos informados, la valoración de ONGs, empresas y medios es positiva, hay confianza. En el sector público está en 59, está casi a punto, ¿no? Está en la zona neutral, neutra. En el caso de los públicos no informados, las valoraciones son neutras en negocios y ONGs y negativas en gobierno, en sector público y medios. ¿Quiere decir esto que el sector público hace peor las cosas que el privado? ¿Es menos reputado? ¿La gente que está en el sector público es peor? En absoluto. Eso no es así. A mí lo que me dice esto clarísimamente es que el sector público no comunica, no sabe contar lo que hace. Y como la gente no valora lo que desconoce, como estamos viendo aquí, manifiesta más confianza en lo que conoce, que es el sector público. Perdón, el sector privado. No es un problema de mayor competencia. Las gentes, los ejecutivos, las personas del sector público son igual de competentes que el sector privado. Lo que pasa es que en el sector privado se cuida mucho de que las cosas que tenga que saber la gente las sepan. Y en el sector público no es así. Segundo punto esencial. Nada hay más falso que esta especie de pudor. No, de esto no nos demos incienso, no. Hagamos bien nuestro trabajo y los resultados hablarán por sí solos. Esto es mentira. Los hechos son mudos, no hablan por sí solos. Y la ignorancia de lo que hacen las instituciones penaliza la valoración de los ciudadanos. Cuando la gente no sabe lo que hace tal institución, pensará que son 4 funcionarios que se van a las 11 a su casa o a jugar a las cartas. Hay que decirles lo que hacemos y lo que conseguimos. Eso hay que contarlo. Tenemos la obligación de decir lo que ellos tienen derecho a saber. Y por último, apréndanse esta frase de memoria. No podemos quejarnos de que la gente ignore lo que no les estamos contando. Si no saben lo que hacemos, ¿cómo pretendemos que lo valoren? Por último, todavía es peor el asunto del bajo perfil, todavía peor que lo del bajo perfil, lo de no hablemos tanto de nosotros, es la mera gestión de la imagen. Es decir, una comunicación
sin alineamiento estratégico, que únicamente persigue captar un trozo de periódico o unos segundos de televisión. He hecho aquí un anuncio completamente inventado, esto ni existe, este periódico, ni nada. Pero de este tipo de anuncios deben estar, y ustedes igual que yo, hartos de verlo en las revistas. Publica aquí una visita del ministro con su casco y su comitiva a la inauguración de un hospital. Ministro inaugura hospital de 200 camas y 1.200 metros con una inversión de más de 200 millones de lo que sea. El centro dispone de 4 quirófanos. Un discurso que lo podría hacer el ingeniero de la constructora que ha hecho el hospital. ¿Qué pretendemos que pase después de esta clase de anuncios? ¿Pensamos que alguien puede recordar esto? ¿Dice algo esto del ministro y de estos caballeros? Vamos ya a la parte final. ¿Cómo hacer una comunicación con orientación reputacional? Esto he procurado ordenarlo en un pequeño decálogo. Voy a ir a cierta velocidad sobre ello. Tienen ustedes este documento, tienen mi correo electrónico y me pueden preguntar cualquier duda. Bien, no cabe ninguna duda de que la comunicación tiene que ser una actividad planificada, si no es un caos. Esto sé que hablo a un convencido porque tengo delante un auditorio de gente que sufre este hecho a diario, ¿no? El plan de comunicación, la comunicación no tiene vida propia, es algo subordinado a un fin superior. La gente, las empresas no hacen anuncios para salir en la tele, hacen anuncios para vender. Bueno, pues la comunicación de las instituciones tiene que tener una finalidad estratégica, no es salir por salir. Esa finalidad estratégica tiene que emanar, tiene que estar definida en un documento de rango superior, que es el Plan Director de Reputación Institucional. Ese plan director deberían tener, del plan director de reputación, estoy hablando de reputación, debería haber un plan director de reputación en todas las instituciones de cierto calibre. Esto ayudaría mucho a la institución, ayudaría a construir su reputación y ayudaría a que los comunicadores del Estado tuvieran una guía y unas pautas de trabajo razonables y que no estuvieran a merced de las urgencias del momento o de las ocurrencias del momento, que también me consta que ocurren. El plan director de reputación institucional implica al equipo directivo, le compromete, le mete en una nueva lógica, que no es la lógica de la improvisación, en una lógica de comunicación, y que responda también a las necesidades de la reputación, de reputación de largo plazo. Fija metas, cosa importantísima. ¿Por qué queremos ser reconocidos? Este ministerio de lo que sea, de transportes, ¿por qué queremos que se nos reconozca? ¿Qué queremos que ocurra cuando nos marchemos de aquí? ¿Qué queremos que diga la gente de lo que hemos hecho? ¿Kilómetros de carretera o qué más? ¿Qué queremos? Esta reflexión es fundamental. Establecer las metas de reconocimiento. ¿No hemos dicho que la reputación es el reconocimiento del comportamiento? Bueno, pues nosotros tenemos un plan estratégico del Ministerio X. Vale. Una vez que tenemos el plan estratégico, traduzcámoslo a variables de reconocimiento. Roles, mensajes, canales y métricas de avance. Todo eso sale de un plan de reputación. No es para tanto, de verdad, créanme que en 3 meses se puede hacer un plan de reputación excelente y esto le facilita mucho la vida a todo el mundo. Este es el decálogo que voy a desarrollar y voy directamente a desarrollarlo. Primero, conozca bien al otro, conozca a su audiencia. El público general a estos efectos de la gestión reputacional es inmanejable. Esto funciona con la imagen de marca. Vas a públicos masivos. Aquí no. Aquí cada público espera algo diferente de tu institución. Tienes que pensar en desagregado. Tienes que pensar o bien en el mundo del trabajo, o en el mundo escolar, o en la problemática de género, o bien en áreas de acción, en seguridad, en transporte, en sanidad, en educación. ¿Qué se espera de nosotros de forma segmentada y fragmentada? Hay que conocer a fondo los problemas que más les preocupan a cada uno de nuestros stakeholders fundamentales e identificar sus prioridades, porque luego tendremos que establecer compromisos con cada uno de ellos. Aquí no valen promesas, sí pueden valer compromisos. Las promesas forman parte del mundo de la imagen, los compromisos forman parte del mundo de la reputación. Si ya conozco las prioridades principales de los ciudadanos, voy a concretar mi acción de gobierno en un inventario de compromisos fehacientes. Si yo sé que una de las preocupaciones es que hay que escolarizar a más niños, me voy a fijar como objetivo de reconocimiento escolarizar a 400 niños nuevos cada año. Y eso lo voy a poner en piedra, en granito, y lo voy a someter al escrutinio público.
Compromisos fehacientes para solucionar los problemas, los problemas prioritarios de los ciudadanos. Los compromisos fehacientes tienen que ser explícitos, es decir, son compromisos que tengo que hacer públicos y publicarlos. Tienen que ser verificables, es decir, tiene que haber instancias neutrales de comprobación. No basta con que diga esto lo he cumplido, no, se tiene que poder demostrar y mostrar. Y consecuentes. Consecuentes quiere decir que tengan consecuencias. O sea, que si yo cumplo el objetivo del compromiso, me lo tienes que reconocer y me tienes que dar la cuota parte de reputación que estoy intentando construir. Y si no lo consigo, tengo que disculparme y pedir perdón y decir que estoy aprendiendo para hacerlo mejor el año que viene. Compromisos fehacientes. Hay que crear un relato que guíe la comunicación. Hacer comunicación no es hacer declaraciones. Comunicar requiere partir de un relato previo que debe ser conciso. O sea, no es guerra y paz, no es el código de Hammurabi. Tiene que ser algo realmente conciso, recordable y relevante, porque si no es las tres cosas no será ninguna. Y este relato es la ayuda de memoria de todos los que tengan que hacer cualquier acto de comunicación, cualquier vocero, cualquier artículo, cualquier entrevista. Y ese relato tiene que definir la meta de reconocimiento. Es el punto cuarto. Hay que pensar cómo quieres que tu acción política sea reconocida dentro de unos años. Hay que encontrar esas 3 o 4 palabras o conceptos con los que desearías, no más, no puedes elegir más, no se va a acordar nadie de más de 3 en el mejor de los casos. Lo que quieres es que defina tu legado y construir tu relato, que tiene que ser, insisto, conciso, memorable y relevante. No puedes hacer un relato basado en anécdotas, tiene que ser algo relevante. A partir de ahí hay que alinear al equipo. Por ejemplo, un relato, me he sacado título de ejemplo nada más. Trabajamos por el derecho a la igualdad de todos los peruanos, la mejora de la justicia social y la democratización de la calidad de vida. Si este es el relato, todo anuncio, declaración, intervención pública de cualquier vocero tratará de igualdad, justicia social o calidad de vida y del avance en el cumplimiento de los compromisos formulados, sin excepción. Es decir, que cualquier cosa que digas tiene que ir en la lógica de este relato. Hoy conseguimos esto que representa un avance del 5% en el objetivo de democratizar, de mejorar la igualdad de los peruanos en la sanidad pública. Validar el relato con los superiores. Esto es fundamental. Todas las organizaciones del sector público son también jerárquicas y es necesario que cuando nosotros nos vayamos a lanzar con esto lo tengamos alineado. No vaya a ser que los superiores vayan por otro camino y sea peor el remedio que la enfermedad. Esto hay que armonizarlo en toda la línea de mando y desde luego con el equipo horizontal sin la menor duda. Hay que ser perseverante y atenerse al relato. En comunicación, menos es más. Hay que poner todo el esfuerzo de la comunicación en difundir los 3 elementos clave del relato y del reconocimiento. No hay que cansarse de repetirlos nunca. Este es el ejemplo del anuncio anterior. Esto hecho en términos de mayor pretensión reputacional. Aquí ya no estamos hablando como si fuéramos ingenieros de Graña y Montero inaugurando una obra. Aquí está hablando el gobernador y está diciendo, ministro de Sanidad, por un ejemplo, hoy los peruanos son un poco más iguales en su derecho a una sanidad pública de calidad. El Ministerio de Sanidad avanza hoy otro paso en el cumplimiento de sus compromisos con los ciudadanos con un hospital tan necesario en esta región. Ha declarado en la inauguración. Esto cambia por completo el relato. Esto está hablando de que el Ministerio ha contraído compromisos que hasta sería recomendable que los tuviera en su página web, con un contador numérico. Tienen que acceder a la sanidad pública este año 58.000 peruanos más y que hubiera un contador y que cada vez que se inaugura una posta médica y se incorporan a los servicios públicos de sanidad 1.000, pues corre el contador otros 1.000. Esta sería la dinámica reputacional, ¿no? Hago aquí un comentario que me parece importante. Hay que pensar que la gente vive en una verdadera inundación de información y en las inundaciones lo que falta es el agua potable. La comunicación nuestra tiene que ser ese agua potable, por su claridad y su contundencia. Y esa agua potable que cae de gota en gota hasta que se parte la piedra. Por eso lo de la perseverancia es absolutamente imprescindible. Hay que aburrirse y cansarse de pegar en la misma piedra. Si no, la gente no se enterará de nada. Hay que comunicar los logros. Esto ya lo acabo de decir, no voy a insistir más. Los hechos no son mudos. Aun cuando los hechos te acrediten legítimamente la gestión, alguien se ocupará de no atribuírtelos a ti. Aprovechar las oportunidades. No hay nada pequeño. Hay que aprovechar
un pequeño hecho táctico para dar un paso hacia el logro estratégico. Por ejemplo, la inauguración de un camino rural. Gobernador inaugura camino rural. Lo importante del día de hoy no es que estamos inaugurando la obra de un nuevo camino rural, sino avanzando en la justicia social y la igualdad, al facilitar que niños acudan a la escuela en condiciones de mayor dignidad y seguridad. Estos niños son desde hoy un poco más iguales, declaró el gobernador. Esto es un discurso completamente distinto del de aparecer con el casco al lado de un aparejador diciendo que se han gastado no sé cuántos soles en un camino, una trocha. Este camino no se puede hacer a ciegas. El de la imagen, no. El de la reputación, rotundamente menos, porque tenemos que monitorear muchas cosas con muchos stakeholders. Hay que monitorear los resultados permanentemente. Primero, necesitamos conocer cuánto de lo que decimos llega a sus públicos. Y segundo, de lo que les llegue, cómo lo valoran. No vaya a ser que nos estemos equivocando. O sea que vamos a necesitar un dispositivo de inteligencia, o sea, de estudios de opinión que nos permitan saber si vamos o no por el buen camino. Porque si la comunicación que estamos haciendo no es eficaz, tenemos que saberlo cuanto antes. No podemos esperar 4 años para decir, oye, es que llevábamos 4 años haciéndolo mal. Hay que descubrirlo cuanto antes y volver a empezar. Replantear el plan desde el inicio. Y por último, esto sé que no lo va a practicar nadie y no le va a gustar a nadie, pero esto es absolutamente cierto. Hay que ser humilde y asumir que todos nos equivocamos. Yo, el día que vea a un político pidiendo perdón, yo creo que me voy a desmayar de la emoción, ¿no? Pero es que la gente está hasta la coronilla de políticos infalibles. Hay que reconocer los errores, no tener vergüenza de eso y disculparse por ellos. Esto te da legitimidad y credibilidad. Hay que transmitir que aprendes de los errores y que te ayudan a hacerlo mejor. El compromiso que contrajimos a este respecto no lo hemos podido cumplir. Yo pido disculpas por esto. Pero esto nos ha permitido saber por qué hemos fallado. Y hemos fallado porque pensábamos que con nuestros recursos íbamos a poder hacerlo y necesitábamos más recursos. Como esto lo sabemos ya, el año que viene lo haremos bien. Reconocer que te has equivocado te da legitimidad y credibilidad. Queridos amigos, hasta aquí he podido llegar. Muchas gracias y mucha suerte porque la van a necesitar. Estimado Manuel, muchísimas gracias por la exposición y de verdad qué importante es lo que mencionas. Muchas de las instituciones del Estado no trabajamos, y me incluyo, no trabajamos con un decálogo establecido como el que indicas sobre los mensajes reputacionales, ¿no? de nuestro trabajo, ¿no? Del día a día, que deberíamos plasmarlo diariamente en un lenguaje sencillo hacia la comunidad, hacia el ciudadano. Somos servidores públicos y lamentablemente no manejamos este lenguaje tan importante que hoy día nos expones. Bien, y tocando la última parte del decálogo, ¿no? Sea humilde. Es importante para, sí, o sea, aunque no creas, muchas veces los servidores públicos, por lo mismo que estamos en una posición, ¿no? de Estado, el querer reconocer que ha habido un error es como si fuera, no, vamos a hacer menos, vamos a quedar mal, pero como dices, reconocer que ha habido un error, que nos hemos equivocado, es tan importante. Sobre todo para el ciudadano, cuando le dice, señora, discúlpeme, me equivoqué, vamos a hacer esto de esta manera o vamos a corregir esto. El ciudadano, de verdad, en muchas oportunidades que nos haya podido pasar, ha sido muy gratificante el poder pedir las disculpas o tratar de solucionar algún error. Yo quisiera tomarme un poquito más de tiempo y pedirte si nos podrías profundizar un poquito más el tema de la humildad del servidor público. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias? Creo que la humildad es necesaria no en el servidor público, en cualquier ser humano, ¿no? Y quiero decir, la humildad en el sentido de aceptar que uno es un ser falible. En el servidor público a lo mejor todavía más, porque cuando se acerca a ti el administrado, el ciudadano, hay veces que la vieja administración pública napoleónica, yo ya por mi edad la he conocido muy bien en España, ahora ha cambiado mucho en España, es una administración pública mucho más servicial y con gente más preparada, ¿no? Pero yo he presenciado y he vivido situaciones casi despóticas, ¿no? Del funcionario público con el señor que tiene delante, ¿no? Bueno, quiero decir que creo que forma parte también de una cierta
urbanidad, ¿no? De lo que uno aprende en casa de niño. En cuanto a la humildad del servidor público, yo creo que el admitir los errores te hace más humano y no te hace peor, te hace más respetable, te hace más auténtico, ¿no? Te hace más de verdad. Todo el mundo se equivoca y todo el mundo sabe que todo el mundo se equivoca. Yo creo que cuando en una tarea tan complicada, tan difícil como la de, yo no sé, ser ministro en el Perú o en España o en cualquier sitio, ¿no? Tienes todas las papeletas para cometer errores. Tienes que estar constantemente tomando decisiones. Y en alguna te vas a equivocar. Y eso que se decía de sostenella y no enmendalla, yo creo que es algo que al ciudadano le acaba cargando mucho, le acaba molestando mucho y te quita legitimidad y credibilidad. Nadie va a admitir que se ha equivocado. Me parece que es una fuente de legitimidad, como decía. No sé qué más decirte a este respecto, pero creo que afectaría a todas las magistraturas del Estado. Mira, la exhibición de fuerza creo que es la mayor demostración de debilidad. Cuando un primer ministro pide disculpas, pierde algo. Cuando un rey pide disculpas, pierde algo. Yo creo que no. Todo lo contrario. Está mostrando la fortaleza que hay que tener para admitirlo, ¿no? Qué importante lo que nos acabas de precisar, Manuel, muchísimas gracias. Vamos a entrar con algunas preguntas de nuestros participantes. Por ejemplo, tenemos a Nayari, que nos dice, por ejemplo, buenas tardes, gracias por la excelente exposición. En alusión a la imagen institucional, nos dice, desde las oficinas de relaciones públicas se trabaja por el fortalecimiento de la misma a partir de la difusión de información. ¿Cómo racionalizar sin perder presencia y cuáles son las estrategias óptimas para desarrollarla? Caramba, esta pregunta es otra conferencia. Yo no tengo muy claro, yo no soy un teórico ni soy profesor de universidad. Soy, como os decía al principio, antes de empezar esto se aprende en la cancha, yo lo he aprendido en la cancha. Yo conozco bien el mundo de la imagen en el ámbito mercantil, ¿no? Las empresas mercantiles. No tengo claro cuál es el rol y el desarrollo de la imagen en las instituciones públicas. Necesitaría estructurar mejor la respuesta. No quiero improvisar una respuesta desacertada. Bien. Sí, pues a veces de repente tener una visión específica de repente nos puede sesgar en la conceptualidad de lo que muchas veces queremos, ¿no? En este sentido. Bien, queremos pasar a ver a la segunda pregunta, ¿perdón? Sí, quería añadir. Pasamos a la segunda pregunta. Arturo Vázquez nos dice, perdón, Arturo, acá tenemos a Heidi Juliana Ayala Soto. Ella nos dice, ¿cómo lograr mejorar la reputación y la imagen de entidades del Estado cuya naturaleza está basada en un trabajo de fiscalización, control y prevención? Bueno, me remito a la fórmula de antes, haciendo las cosas bien y que se sepa. Por ejemplo, la agencia tributaria, ¿no? Es uno de los ogros del Estado. En España, la agencia tributaria tiene bastante buena reputación. A la gente le molesta mucho pagar impuestos, pero ve con buenos ojos que haya un organismo que se ocupe de la gestión de esos impuestos, de la recaudación de esos impuestos y de la persecución del fraude. Cada vez que sale una noticia de que la agencia tributaria ha levantado una bolsa de fraude de no sé qué cantante famoso, la gente aplaude. Porque todos somos conscientes de que existe la necesidad de que el Estado provea una serie de servicios. Unos son simpatiquísimos, ¿no? El Estado que te da, y otros son muy antipáticos, que es que el Estado que te cobra, ¿no? Pero hasta ese Estado que te cobra tiene que funcionar bien, porque nadie discute la necesidad de que eso sea así. Respondiendo más concretamente a la pregunta, es un problema de organización y ordenación de la comunicación. Si estas entidades tienen que hacer bien su trabajo,
Mira, tienen que hacer el proceso canónico, es decir, definir por qué quieren ser reconocidos por el público. ¿Cuáles son los rasgos del reconocimiento de su actividad? Una vez que tengan claro cómo quieren ser reconocidos, que hagan un diagnóstico de reputación y que vayan al terreno a averiguar cómo son reconocidos hoy. Y van a tener ahí un gap, una brecha entre su desempeño y su percepción, y su realidad. Y es con la comunicación, bueno, en esa brecha va a haber cosas que dependerán de la gestión. Tendrán que ponerse las pilas y trabajar para cubrir esas brechas que dependen de una mejora de la gestión. Pero la mayoría de ellas, ya te anticipo, que van a ser brechas atribuibles a una insuficiencia de comunicación. Y entonces tendrán que decir, bueno, pues estos señores no nos valoran porque no saben que hemos hecho este levantamiento de fraude, que hemos hecho no sé cuántos, que hemos hecho no sé cuántas inspecciones a empresas, que hemos hecho no sé cuántas inspecciones a particulares. Y todo eso hay que contarlo. Y hay que hacer un balance del año y hay que decir, pues este año, gracias a la agencia tributaria, hemos reducido el fraude en tanto. Es un trabajo para corredores de fondo, porque esto te pones a hacerlo este año y empiezas a ver resultados pues dentro de un año, año y medio. Es así, no es como la imagen, no es hacer una campaña y salir en la tele y al cabo del rato casi tienes no sé cuántos likes. Esto no va con likes. Bien. Bien, Manuel, muchísimas gracias, de verdad, muy importante todo lo que nos has impartido el día de hoy. Gracias nuevamente a nombre del Colegio de Periodistas del Perú por tu participación el día de hoy. Bien, siguiendo con nuestra programación del día de hoy, vamos a presentar al segundo ponente. Estamos el día de hoy con la magíster Carla Calona Guadalupe. Sí, bien, Carla es peruana, docente e investigadora afrofeminista antirracista, egresada del doctorado Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, profesora principal del Departamento Académico Comunicaciones de la Universidad Católica del Perú, coordinadora del Grupo de Investigación en Comunicación en Salud de la Pontificia Universidad Católica del Perú, directora de la Maestría en Comunicación en Salud, también de la Universidad Pontificia Católica del Perú, y es miembro titular del Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bien, Carla Calona Guadalupe, muy buenas tardes, ¿no? Coordinadora del Grupo de Investigación en Comunicación en Salud de la Pontificia Universidad Católica del Perú, importante trabajo en salud que realizas. Su ponencia del día de hoy es Ciudadanos, Diálogo y Atención, lo que revela la pandemia. Bienvenida, Carla, el día de hoy el micrófono es tuyo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Colegio de Periodistas del Perú y en tu nombre, Aide, por esta bienvenida. Fue para mí una grata sorpresa saber que tenían esta convocatoria y que están trabajando en una línea que en nuestro país todavía necesita muchísimo desarrollo. Desde la academia vemos siempre con interés y preocupación el trabajo que se realiza en la comunicación de gobierno específicamente, y resulta bastante complicado en estos tiempos referirse al asunto. Por eso es que yo propuse trabajar algo específico que no nos llevara por el camino de las recetas, de ser posible. Coincido totalmente con el expositor anterior en lo que plantea, y hay una serie de cuestiones que efectivamente necesitamos tener en cuenta en términos técnicos. Sin embargo, puede ser útil pensar en algunos aspectos que resultan a veces olvidados o guardados en la gaveta
o a veces el tráfago del trabajo diario pues no nos da tiempo a pensar. Una de las constataciones cuando converso con colegas comunicadores que trabajan en instituciones del Estado, es una triste, que tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los funcionarios públicos no tienen una noción de comunicación actualizada. Es más, en el Estado peruano podemos encontrar más o menos entre 12 a 14 definiciones de comunicación solamente en los ministerios. El sistema estatal no tiene una línea de definición al respecto, ni tampoco una línea de trabajo y de investigación sobre los asuntos de comunicación de gobierno. Entonces, nos encontramos con que nuestros funcionarios públicos, cuando asumen sus tareas, tienen allí una serie de usos comunes, de frases hechas y de prácticas instaladas que a veces traen del mundo corporativo, que no necesariamente dialogan con lo que se requiere para trabajar en la comunicación en el Estado. Y entonces se abarca todo el recurso de comunicación en relaciones de uno o de otro tipo, y queda fuera fundamentalmente el ciudadano. Una cuestión interesante en el Estado peruano es que son menos de 5 ministerios los que tienen obligatoriedad de relacionarse con el ciudadano. Es decir, sus documentos fundacionales, sus descripciones de obligaciones, sus ROF, etcétera, no le mandan relacionarse con el ciudadano, con la ciudadana, bajo ningún concepto. Y mucho menos a las oficinas de comunicación o direcciones. Existen también 14 formas de nominación solo en los ministerios, dejando fuera los otros poderes del Estado para las oficinas de comunicación. Entonces, este caos nos avisa de una necesidad de trabajo, pero de una necesidad de trabajo que no tiene que ver con una uniformización de marca, ni con un uso de un glosario específico, sino que requiere además de cuestiones fundantes con respecto a la comunicación, y yo quería señalar algunas. Quería señalar a aquellos que se quedan fuera, con algunos casos. Para eso primero quería hablar de una figura que usamos en la investigación y que la tomamos en cuenta permanentemente, que es el sesgo, ¿no? El sesgo en cualquier diccionario es reconocido como un adjetivo que significa torcido, cortado o situado oblicuamente, ¿no? Y además se puede usar como verbo, ¿no? Existe además una figura interesante que es en este mismo sentido, que es la del sesgo de conocimiento. El sesgo de conocimiento se da en una persona y tiene que ver con la presencia de una característica específica de una persona que influye en los momentos en que está procesando alguna información, alguna idea, alguna percepción, ¿no? El sesgo cognitivo puede tener que ver con algún prejuicio, puede tener que ver con alguna historia vital, puede tener que ver con una adscripción o alguna filia a algún tipo de pensamiento en general. Y ese sesgo cognitivo hace entonces que se pregunte sobre aquello, sobre lo que tiene que plantear alguna solución, dejando de lado asuntos que puedan resultarle ruidosos o que puedan resultarle incómodos o que sencillamente no están en su marco, de mira, ¿sí? Existe también el sesgo estadístico, de ese no vamos a hablar ahora, pero que va por lo mismo, va en la misma línea
y para aquellos que les gustan los números, pues lo estamos tomando en cuenta también. Entonces, en resumen, el sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo, en comparación con otra, generalmente de una manera que se considera injusta. Quiero hablar de otra figurita que usamos todo el tiempo también y que está de moda, visibilizar. El diccionario de la Academia de la Lengua Española dice que visibilizar significa hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, como con rayos X los cuerpos ocultos o con el microscopio microbios. Y también está la otra cara de la moneda, que es invisibilizar, hacer invisible artificialmente lo que se puede ver a simple vista, como con los ojos, con los datos o con las evidencias. ¿Quiénes son los invisibles que quiero señalar hoy en nuestras sociedades? Y creo que vale para prácticamente toda América. Tenemos los invisibles históricos, ¿no? Aquellos que se invisibilizan desde paradigmas de pensamiento. Los invisibles históricos son los que no aparecen en el relato de la historia. En determinado momento no han aparecido las mujeres en el relato de la historia, ¿no? Se está reescribiendo en ese sentido y se va encontrando cómo hay una serie, por ejemplo, de premios Nobel que no incluyeron en el reconocimiento a las personas que habían hecho descubrimientos fundamentales o aportes fundamentales a sus desarrollos científicos porque eran mujeres. Está la historia de varios escritores, está la historia de varias corporaciones también, que no han relatado el aporte de las mujeres en sus historias. Están invisibles, también son invisibles o invisibilizados los estigmatizados, generalmente los estigmatizados culturales. Se ha omitido en muchos momentos a nombrar a determinados sujetos, a determinadas personas, por alguna característica que podría ser física, que podría ser una opción sexual, que podría ser una pertenencia a un grupo cultural. Estigmatizados, por ejemplo, a lo largo de toda Europa fueron los gitanos durante mucho tiempo y se desarrollaron políticas específicas para mantenerlos al margen del orden y después para incorporarlos al orden. Los significados, de acuerdo al momento histórico, también se invisibilizan, ¿no? Hay personas a las que se asigna significación de acuerdo a un momento histórico determinado. Los esclavos, por ejemplo, ¿no? Los colonizados, ¿no? La expansión de Europa sobre América implicó invisibilización de grandes grupos étnicos, ¿no? Uno de los países más interesantes en ese sentido, en el trabajo de invisibilización, a mí me parece que es Argentina, por ejemplo, ¿no? Chile también, ¿no? Y los racializados, hay momentos en la historia, normalmente la racialización está vinculada con un grupo que gana algo por racializar a alguien. El color de piel es cargado de un significado negativo y a veces ha tenido hasta sustento científico. Aquí algunos casos interesantes. Este tiene que ver con un pensamiento paradigmático en su tiempo, tiene que ver además con este otro elemento final, la racialización, herencia de la colonia europea, cumple con todo en realidad, ¿no? Es el Atlas de Geografía del Perú de 1865, escrito y publicado por Emilio Paz Oldán, ¿no? Y cuando se refiere a los indios en el Perú, publica esta foto y le pone un indio, no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene lugar, no tiene grupo étnico, no tiene edad, tiene una representación degradada, un vaso de chicha en la mano, está en un rincón. Esto es del año 1865. Un escritor de libros de atlas de geografía consideraba que un indio era
debía ser representado de esta manera. Un cambio de paradigma interesante en México, Emilio el Indio Fernández, algunos lo deben recordar, es uno de los cineastas más importantes de la época de oro del cine mexicano, que incluye en su nombre la nominación indio y que tiene apellido y que tiene oficio y beneficio y que representa un movimiento cultural dentro de su país que es promovido por el gobierno de ese momento. Otro indio, el indio Solari, argentino, convocó al pogo más grande del mundo, uno de los músicos más interesantes de las últimas décadas en América. Se llama a sí mismo, se autonomina indio y combina su nombre con un apellido europeo. No pasa solo en América Latina esto. Por ejemplo, las mujeres afroamericanas, este es un dato interesante, que contraen cáncer de mama y que tienen más probabilidades de morir por la enfermedad que las mujeres de tez blanca y menos probabilidades de sobrevivir 5 años después del diagnóstico. Los estudios sugieren que la disparidad se debe en parte a que las mujeres afroamericanas reciben el diagnóstico de cáncer de mama en una etapa más avanzada, reciben tratamiento más tarde después de su diagnóstico y reciben tratamiento inferior al estándar. Este es un dato de la década pasada en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué mide uno? ¿Qué no mide? ¿Qué relata? ¿Qué no relata? ¿De qué manera hace las muestras para hacer, por ejemplo, los estudios de reputación que mencionaba el colega en su anterior exposición? ¿Eso puede sesgar o puede no sesgar un resultado? Claro que sí. ¿Y tiene que ver con la manera como entendemos el mundo? Claro que sí. ¿Y deja fuera muchas de las cosas que suceden en la realidad? Pues sí. Quería hablarles de otro caso, una población específica, la afroperuana. Hay población afrocolombiana, afroecuatoriana, afroboliviana, afrochilena, afrobrasileña, etc. Las características generales de la población afroperuana según el censo del 2017 avisa que somos el 4% de la población nacional. En el 2017 se incluye la variable autoidentificación étnica, como se hace ahora en Brasil, y esto significa que cada persona decide a qué grupo cultural y étnico, de qué color es y de dónde viene, y lo declara. Lo interesante es que a pesar de que el censo nos avisa que en el Perú hay más hombres que mujeres, cuando se trata de la composición de afroperuanos, vemos que hay menos mujeres que hombres. Esta es una larga historia que va a ser difícil, requeriría un seminario completo explicarlo, pero que tiene que ver con el hecho de que las mujeres son más discriminadas por sus características físicas que los hombres. También las características generales de la población afroperuana nos avisan que esta población, 27% se encuentra en situación de pobreza económica. 64% de la población afroperuana se ubica en niveles socioeconómicos D y E. Y 6% no sabe ni leer ni escribir. 27% está entre 14 y 24 años. Es totalmente diferente la composición y las características de esta población a las de las demás. Es la más pobre entre las pobres. Sin embargo, este 4% de la población nacional está distribuida de esta manera en el territorio. Es el segundo pueblo más grande después del pueblo quechua. 27% se dedica a tareas elementales, 18% a servicios, 14% son obreros, 11% son operadores de maquinaria, 11% agricultores, 6% profesionales técnicos, 6% científicos o intelectuales,
6% administrativos y 0.6% pertenecen a las fuerzas militares, 0.2% está en el Estado. ¿Hay sesgo aquí? Otro dato interesante con respecto a este asunto al que vamos llegando, que tiene que ver con la discriminación étnico-racial, es este. El Ministerio de Cultura en 2018 realiza la primera encuesta nacional sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial en el Perú. Y encontró que 1 de cada 2 peruanos que se siente discriminado toma acción frente a la discriminación. Solo la mitad hace algo. Pero lo más grave es que donde se sintió discriminado aquel que respondió a este estudio fue en las instituciones públicas, en un hospital público o posta médica, es decir, en el espacio en el que cuidan su salud, o en una comisaría, en una municipalidad, en un colegio público, en el transporte público. Esto nos lleva a otros asuntos. Si hay una población que está distribuida de esta manera en este territorio, que tiene estas características, que es la segunda población más grande después de la población quechua, ¿cómo es que planteamos algo para ellos con respecto al COVID, con respecto a las protecciones y a las medidas específicas que se debían tomar con respecto al COVID? Hay una serie de vacíos de conocimiento que tienen que ver con los distintos grupos étnicos en el país. En este país se hablan 48 lenguas originarias, es decir, 48 lenguas existen todavía que estaban en este territorio antes de que el idioma castellano se hiciera idioma oficial. 44 de esas lenguas están en la Amazonía y 4 están en las zonas altoandinas. No sabemos cómo se curan las personas. No sabemos en qué o en quién creen las personas para tomar decisiones sobre su salud. Y por lo tanto, no sabemos por qué no adhieren a los tratamientos. ¿Cómo planteamos entonces campañas, como les llaman, de comunicación para ellos? Estamos en el mundo frente a una discusión de líneas epistemológicas para la ciencia, valores neoliberales como eficiencia y eficacia, subjetividad, reflexividad. Son figuras que se están discutiendo, que están en quiebra, como sucedió en su momento con la definición de cultura y con la definición de historia. Hasta los años 60 no existía una historia obrera, tampoco existía la microhistoria, es decir, la historia de la vida cotidiana. Solo existía la historia de las cuestiones consideradas importantes. Había una clasificación de lo que era importante y un obrero o la vida cotidiana de una mujer o de un niño o de un joven no era algo para estudiar. Quisiera mencionar, dejo abiertos esos y colocadas esas ventanitas ahí, otros hitos conceptuales interesantes. Para mí, por lo menos, son interesantes y por eso es que los quiero compartir con ustedes. Pifo Berardi, un filósofo italiano, fundador de la más importante radio pirata que circuló en Europa en años clave para la definición de los órdenes nuevos, los nuevos órdenes políticos, dice que el fundamento de la ética no está en las normas universales de la razón práctica, sino en la percepción del cuerpo del otro como continuación sensible de mi cuerpo. La razón práctica es la que sirve para producir resultados en la naturaleza. Aquello que los budistas llaman la gran compasión. Esto es la conciencia del hecho de que tu placer es mi placer y que tu sufrimiento es mi sufrimiento, la tan mentada empatía. Si nosotros perdemos de vista esta percepción, si nosotros perdemos de vista esta mirada, la humanidad está terminada, dice Berardi.
la guerra y la violencia entran en cada espacio de nuestra existencia y la piedad desaparece. Nuestros entornos comunicacionales hoy por hoy son sumamente violentos. La denuncia, la acusación, el quiebre del diálogo son pan de cada día. Y probablemente tienen que ver con esta dificultad para percibir, para oler, para darse cuenta de que allí está el otro. Otra idea que quería colocar es la de sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de entender lo que es ambiguo, lo que no se puede traducir en palabras. Los seres humanos somos ambiguos. No podemos reducir a los seres humanos a una sola definición, a una univocidad. Y el capitalismo, en su expresión actual neoliberal, desentrena en la sensibilidad. Dos ejemplos. Toda la información que tenemos en línea está codificada de manera binaria, en unos y en ceros. Todos los pedidos que recibimos nosotros de acuerdo se dividen en dos, en sí y en no. Cuando ustedes hablan con la gente joven, tiene dos formas de clasificar las cosas, me gusta y no me gusta. Like y dislike. La tendencia es a reducir la ambigüedad, pero reducir la ambigüedad es pretender que el ser humano es unívoco. Y el ser humano es complejísimo y es diversísimo, si no, no sería humano. Pero claro, vender ayuda si hay univocidad, si no hay ambigüedad. La idea de lo masivo vinculada a la trayectoria del pensamiento fordista, ese de producción en línea a gran velocidad, en gran cantidad, para generar altos niveles de venta de un solo producto, porque es mucho más económico vender un solo producto idéntico que muchos diferentes de acuerdo al gusto de cada cual. Esa metáfora es la que llevó a que lo masivo fuese algo aceptable, y a que nosotros nos sintiéramos felices de ser parte de algo generalizado, algo sin ambigüedad. Coloco otro asunto más, discriminación. La discriminación se manifiesta de muchas maneras, de maneras muy, muy sutiles a veces, y es de orden social, y tiende a volverse normal. La discriminación se instala normalizándose, y siempre tiene origen en espacios de poder, y es una mezcla, poder económico y poder político. Hace unos años murió Javier Pérez de Cuéllar, por poner un ejemplo de normalización de la discriminación. Falleció Pérez de Cuéllar, que es reconocido en todo el mundo como un ejemplo de sujeto dialogante, de persona de paz, de defensor de la democracia. Fue fundador aquí de un partido político, inclusive, que convocó a una serie de personalidades que en determinado momento se agruparon para participar en las justas electorales. Cuando muere Pérez de Cuéllar, hace las honras fúnebres, participa en las Naciones Unidas, obviamente, y cuando va a salir su cuerpo al cementerio, sale cargado por 6 personas, y una persona que conozco en oficial de comunicaciones ve las fotografías, ve los videos y sale corriendo a parar la publicación de esos registros. ¿Qué es lo que vio este colega allí? Vio a 6 jóvenes negros cargando el féretro de uno de los más importantes hombres de la paz universal. En nuestro país, las personas que cargan cajones son personas negras únicamente, normalmente jóvenes de la misma talla y en lo posible con las mismas características físicas. Esos jóvenes tienen total dificultad para conseguir cualquier otro tipo de trabajo.
más aún en el Estado. La discriminación racial se traduce en comportamientos y actos observables que denotan un trato social diferenciado hacia un individuo o hacia un grupo de personas. Y se instala, se normaliza, a punto tal que no nos damos cuenta. ¿De dónde viene el racismo? El racismo tiene vínculo directo con la organización del sistema de explotación del capital. El expansionismo y el colonialismo son el punto de partida de la discriminación racial y étnica. Cuando alguien es racializado o cuando alguien es discriminado por su pertenencia étnica, es porque alguien se beneficia económicamente con eso. No son las culturas las que ocasionan la discriminación, sino la necesidad de explicar procesos de expansión colonial, internos o externos, de un pueblo a otro, de una civilización a otra. Les recomiendo muchísimo leer a Luciano. Es uno de los líderes del movimiento afroperuano, casi nada leído, casi nada publicado. Falleció hace algunos años ya. Hay dos niveles de discriminación racial en el Perú que podríamos recuperar del estudio especializado sobre población afroperuana del 2015. El nivel simbólico y cotidiano, que se institucionaliza, donde se institucionaliza la burla y el insulto como formas de interacción aceptadas socialmente, y el estructural. A determinada población le es dificultado el acceso a ciertos recursos y a ciertos derechos. 48 lenguas originarias, 4% de la población, por ejemplo. Ambas formas de discriminación pueden ir de la mano y también pueden entremezclarse con otros tipos de discriminación. Por ejemplo, en nuestro país todavía se practica la adultocracia. También somos un país sexista. También somos un país que desprecia a determinadas personas por determinadas formas de vivir. También hablamos de las personas en términos de su apariencia física. ¿Cómo es esa? ¿De quién me hablas? ¿De quién me cuentas? Sí, de esta chinita, gordita, bajita. No podemos decir de la que vino hace 3 días, que te acompañó regresando del colegio, estaba con una blusa rosada, llegaron a tal hora. No, nosotros cuando hablamos de una persona hacemos referencia a sus características físicas y en términos de tamaño, peso, color de piel, forma de los ojos. Es una forma de discriminación y la tenemos total y absolutamente incorporada en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué menciono esto? Porque esto se cuela en todas nuestras decisiones de planificación de comunicación gubernamental. Y además, todos cargamos con ello. La cuestión está en hacerla consciente. Estas formas de discriminación, la simbólica y cotidiana, como la estructural, pueden ir de la mano y también se pueden mezclar. Otra figura de la que me gustaría hablar es del endorracismo. ¿En qué consiste el endorracismo? Consiste en internalizar y reforzar el maltrato que una persona recibe mediante la reproducción del mismo racismo sobre uno mismo. Esto puede causar procesos de ruptura tremendos, problemas de salud mental increíbles. Las víctimas del racismo, por ejemplo, niegan su identidad, niegan de dónde provienen, se hacen los locos. En el sistema de salud pública, por ejemplo, la mayoría de las enfermeras y las técnicas en las regiones provienen de grupos étnicos locales, pero son entrenadas en un sistema de salud con visión occidental, vertical, en el que lo que les manda el sistema es a negar sus propios orígenes, porque no se reconocen los saberes culturales sobre la salud previos al conocimiento occidental como válidos, se desprecian más bien.
Y entonces, a pesar de que todos nos pasamos el huevo, a pesar de que todos nos cuidamos del frío, a pesar de que todos nos curamos del susto, a pesar de que todos sabemos lo que es la majarisca, a pesar de eso, en el sistema de salud, las personas que se encargan de los principales cuidados en el sistema son obligadas a negarlo. Y además, otra de las cosas que pasa con el endorracismo es que justifica que otros grupos los discriminen. Es que yo debo ser muy lenta. Es que no me lo aprendí. Es que no lo entendí como tenía que entenderlo. Es que me distraje. Sabemos en el fondo de nuestro corazón que estamos siendo discriminados por otras razones, por ser mujeres, por ser bajitos, por ser marrones, etc. Sin embargo, terminamos asumiendo la responsabilidad de esa discriminación. Otro asunto que quiero colocar: los estereotipos y representaciones sociales negativas. La asociación afrodescendiente pobre, por ejemplo, tiene que ver con una asociación construida hace siglos, entre el color de la piel y la ubicación social. Uno revisa los documentos históricos, las cartas de notarios, las demandas, las actas de ventas de personas, y la asociación se construye desde ahí. No rompió esta ventana porque es pobre. Llega a haber frases de ese tipo. En la colonia, lo blanco y lo extranjero se volvió el equivalente a lo mejor y a lo superior, en oposición a lo oriundo y autóctono. Hay un libro de un chileno que se apellida Whipple, que se llama La gente decente de Lima, se titula La gente decente de Lima. Es resultado de su tesis doctoral que hizo acá en Lima, en los archivos del diario El Comercio. Y lo que narra es cómo las personas que iban a perder prerrogativas en el cambio del estatus de colonia a república del Perú, comienzan a construir en el sector público específicamente la idea de que los decentes no necesitaban afiliarse, a hacer caso, seguir las leyes de la República. Que quienes debían someterse a las leyes de la República eran los demás, no los decentes. ¿Quiénes eran los demás? Los esclavos, los indígenas, los negros, los mestizos, los criollos, hasta los criollos entraron en la colada. Se construye a partir de eso que un decente es alguien que sabe comportarse, que no necesita de la ley para vivir en orden, y que además tiene una superioridad moral y ética sobre los demás. Interesante libro. Tanta documentación histórica. La desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad es la forma que ha tomado el racismo y el rechazo a la diversidad en nuestro tiempo. Les cuento un caso para cerrar. Una de las últimas investigaciones en las que estoy trabajando, que tiene que ver con una cuestión que pareciera elemental. ¿Cuáles son las nuevas prácticas de comunicación en relación con la presencia de la telefonía celular? A fines del siglo XX había un escepticismo increíble con respecto a las posibilidades de acceso a las tecnologías y a las redes. Sobre todo cuando se trataba de población menos favorecida, se hablaba de digital divide. Eran menos favorecidos porque su ubicación geográfica no permitía que llegue la conectividad, por su situación de pobreza o por su nivel de educación. Había que alfabetizar digitalmente, ¿no? Figuras del siglo pasado. Entonces, ¿qué pasó? Los estados tenían la tarea de garantizar el acceso a servicios y a profesionales de salud. Básicamente estamos viendo esta investigación con respecto al uso de
telefonía celular para asuntos de salud. Y entonces el Estado tiene que garantizar eso, acceso a servicios, acceso a profesionales de salud, y es necesario sacar adelante una estrategia con servicios de salud, y entonces usemos la tecnología. Usemos la tecnología. ¿Qué movimiento, qué desplazamiento hay en estas pocas décadas? ¿No? El desplazamiento va, en el caso de la salud, es indispensable la relación interpersonal para atender la salud, mientras más lejos mejor, porque quiero evitar el contagio. Y en el caso de la tecnología, no van a poder, ¿no? Hay una gran bola de ignorantes y pobres que no van a poder con esta tecnología. Tenemos que alfabetizarlos necesitan usarla. Son desplazamientos conceptuales interesantes. En el año 2017, en Perú, 20.6% de hogares pobres contaba con algún miembro que tenía un teléfono celular. En los hogares no pobres, esta cifra fue de 58, 59 casi. En el 2018, la diferencia entre hogares pobres y no pobres que poseen al menos un teléfono disminuye de 82 a 92, de 83 a 92. En las zonas rurales, la expansión del uso de telefonía se ha duplicado. Del 2010, 45.8% de los hogares del área rural contaba con telefonía celular, y en el 2020, 94%. Una de las cosas que ha puesto en evidencia la pandemia es que esta expansión, aunque es así de grande, es insuficiente, porque en el territorio peruano, y eso no se los tengo que contar a ustedes, y a los que están en Latinoamérica tampoco, no cuentan con tecnología, no cuentan con redes, no cuentan con energía para la solución de necesidades básicas, por lo accidentado en nuestro territorio, por la ausencia de energía, por distintas razones. Nosotros estamos estudiando el uso del celular para buscar temas de salud. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo busca temas de salud? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuál es la preferencia de soportes? Y la última encuesta la hemos hecho en julio del 2019. Y nos encontramos con una serie de datos interesantes que no viene mucho al caso contar ahora. Se pueden intuir, eso yo lo sabía, me puedes decir, sí, pero yo tengo ahora los datos para tomar las decisiones. Y hay un dato que no tenía. La mayoría consulta en Google. La plataforma que usa, el entorno virtual que usa, es Google. Pero la mitad prefiere formas tradicionales. La mitad quiere folletos y videos. Dice que prefiere eso. Y además, les quedan dudas después. Siguen con dudas. El hecho de que consulten no significa que hayan entendido. Y el hecho de que vayan a la atención no significa que queden satisfechos. Y toman una serie de decisiones interesantes, y solo el 12% busca en Internet. Un 28% no hace nada. Pero otros buscan a otros profesionales de salud o preguntan a su familia. Esos datos por nivel socioeconómico varían de manera interesante. Estos datos podrían contribuir a superar el limitado acceso a servicios de salud local. Podrían contribuir también a que el personal de salud especializado pueda acceder también a información. El 50% de la población no utiliza celular para realizar búsquedas en temas de salud. Necesitamos profundizar en el conocimiento de otras formas de comunicación, las más tradicionales, no dejarlas botadas, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Necesitamos identificar las condiciones de alfabetización digital. Una de las cosas interesantes que encontramos es que los estudios sobre este tema
a nivel mundial son estudios bien estándares, son estudios de consumo, básicamente. Es decir, no se preguntan por qué, sino cuánto. Y otra de las cosas interesantes es que solo encontramos un estudio que buscaba las prácticas, las rutinas, los usos y costumbres de las personas con respecto a la telefonía celular, a la telefonía portátil, pero concentrada en personas con problemas de salud mental. Es decir, a quienes están estudiando estos asuntos, les interesa cómo viven las personas solamente si se trata de un grupo que tiene problemas específicos. No le interesa, entre comillas, porque, insisto, no hay el común de la gente, pero no le interesa a toda la gente, solo un grupo. Entonces regreso a mi asunto del inicio. ¿Con qué sesgo nos estamos haciendo las preguntas? De comunicación, claro. ¿Con qué sesgo planificamos la comunicación? ¿Con qué sesgo gobernamos hoy? ¿Con qué sesgo vivo? Creo que es un asunto interesante para pensar en tanto comunicadores que son servidores públicos y a los que en principio se debía dedicar a los ciudadanos. No sé en qué momento, y eso también está para pensarlo, se metió entre las tareas el asunto de la imagen institucional para un comunicador de gobierno. ¿En qué momento es un asunto de venta de marca la comunicación de gobierno si tenemos todos estos problemas que resolver? Gracias. Muchísimas gracias, Carla, por tu participación y de verdad, cuán importante es lo que nos indicas, no solamente de repente en los temas y procesos que has experimentado, sino también muchas veces las instituciones al realizar las normas y las directivas que van a regular los procesos del Estado, muchas veces está hecho para todos, pero no todos estamos incluidos, ¿no? En los procesos, sobre todo en aquellos procesos del Estado. Bien, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a pasar a las preguntas. Nos dice John David Rodríguez, en estos momentos electorales se ha polarizado la ciudadanía, a tal punto que un sector de la población se siente discriminada. Esta discriminación por su preferencia política es una especie de endodiscriminación, nos pregunta John. Bueno, habría que ver el caso. No podría afirmar. Todo proceso de discriminación, si es que no lleva una reacción por parte del discriminado, implica una endodiscriminación, ¿no? Pero habría que ver el caso. Bien, Heidi Ayala Soto también nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo cree usted que se pueda evitar casos de discriminación si se normaliza tanto o más que la corrupción en las entidades del Estado? Bueno, creo que los comunicadores tienen tarea, ¿no? Ahí, si un comunicador se da cuenta de que alguien está siendo obviado, ignorado, invisibilizado o discriminado, está obligado a decirlo, está obligado a hacerlo público. Creo que así como se ofrece media training a los funcionarios, hay que ofrecer training para identificar las propias prácticas discriminatorias, ¿no? Que no tienen que ver solamente con grupos étnicos, también tienen que ver con mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que hacen los espacios sumamente violentos. En este tiempo la violencia se siente mucho más, en tanto que las expresiones discriminatorias entran a nuestras casas, a nuestras habitaciones, a través de nuestros teléfonos. Entonces, nos están causando un desequilibrio sumamente importante, pero creo que también están haciendo visible
lo que tenemos muy en el fondo de nuestros corazones y de nuestros cerebros, ¿no? Y hacerlo visible y ponerlo sobre blanco y negro nos va a ayudar a pensar. Yo creo que es una gran ventaja lo que está pasando ahora. Podemos darle la vuelta a eso, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la respuesta. Vemos aquí, vemos la consulta o la pregunta de Leili Dayer. Explicar, por favor, cómo así la imagen institucional se metió en asuntos del Estado. Gracias. Sí, la imagen, lo que se llama imagen institucional, tiene su origen en la figura de la imagen corporativa y responde a el sistema de competencia en el mercado. Es decir, tenemos 3 marcas de leche. Las 3 marcas de leche van por el mismo consumidor, el mismo grupo de consumidores. La leche es la misma, la cantidad de leche también, los beneficios de la leche también. Hay que construirle un diferencial. Al construirle el diferencial, lo que hacemos es crear una imagen de marca. Y construir una imagen de marca es lo que se está pretendiendo hacer para las entidades del Estado. Por eso preguntaba, ¿en qué momento decidieron que la imagen de marca, que la imagen institucional, era un asunto de Estado? Porque ninguna de las entidades del Estado está compitiendo por un mercado de consumidores, sino que está al servicio de los ciudadanos. Bien, tenemos mucho que reflexionar con esa última pregunta. Carla Colonna Guadalupe, muchísimas gracias por tu participación y por todo el bagaje que tienes relacionado al tema que acabas de exponer. Muchísimas gracias y felices de haber compartido contigo en este momento.